Si Binostrum no existiera, había que inventarlo, ¿viste? Casi. Qué chocante, vale, qué chocante. Binostrum, Piñas del Vero de Mar, un roble maravilloso. La gente de Binostrum, de verdad, que con nosotros se ha portado muy bien en esta cuarentena. Muy bien. Los Estados Unidos no ha tenido, o mejor dicho, bienvenido, Neomar. Quiero hacerte una pregunta. Un saludo. ¿Qué éxito le anotas tú a los Estados Unidos de política exterior con respecto a América Latina durante la historia? Wow. Mira, hay muchos errores que quisieron ser... No, yo te estoy diciendo éxito. De política exterior. Algún proyecto en el que se haya montado los Estados Unidos con respecto a América Latina, que se pueda decir, esto es un logro de América Latina. Esto es un logro de los Estados Unidos en América Latina. ¿Te acuerdas de ese programa que lanzó Kennedy con... Alianza para el Progreso? Fracasó. Sí, pues ese programa se vino abajo. Sí. En la realidad triste y desnuda, porque no es triste la verdad, lo que no tiene remedio, es que no ha habido un gran logro de la política exterior de los Estados Unidos en la resolución de las grandes crisis en América Latina. Es lamentable, pero es así. Panamá. Yo creo que es uno de los peores casos. Sí, ¿no te gusta Panamá? Con el caso de Noriega. Bueno, sacaron a Noriega, se llevaron a Noriega, pero dejaron intacta la estructura de poder que Noriega había encabezado. Qué complicado. O sea que Grenada. Algunos te dirán Chile con Pinochet. No, es que pero es que fíjate, estoy hablando de un éxito incuestionable. Y el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, es completamente cuestionada. O sea, no es un proceso político que no tenga quien lo cuestione. O sea, es un logro que se puede decir, por ejemplo, oye, mira, el plan Marshall fue un éxito de los Estados Unidos en Europa, porque permitió la reconstrucción de Europa en muy corto tiempo y permitió que los Estados Unidos tuviese un aliado fiel durante 50 años en la lucha en contra del comunismo. Que lo fue. Eso es un logro. Plan Marshall es un logro. Hay un logro equivalente en América Latina. Mira, la política exterior fundamental de los Estados Unidos desde la década de los 50 hasta cuando empezó la ola chavista fue el ser un dique o establecer diques de contención frente al comunismo en América Latina. Y en algunos casos lo logró con altos costos de represión, de supresión de los derechos humanos y tal. En otros lo que hizo fue taimarlo por un tiempo para que rebrotara como expresión, por ejemplo, con el caso de Chávez en algunos países. Y bueno, y estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ha sido América Latina, más que decir que ha sido un territorio donde no ha sido fértil la política exterior de los Estados Unidos, es que América Latina es bien complicada. Yo no sé qué pasa con América Latina, Daniel, pero aquí cuesta. Fíjate. El tema de Panamá, quizás alguien podría decir, bueno, pero Panamá logró superar, se convirtió en una cosa importante allí, el canal, la cosa, tal, no colapsó. Okay. República Dominicana y las invasiones a Dominicana. En el caso Cuba, el tema de Haití, Centroamérica. Creo que lo que es Centroamérica hoy es uno de los grandes fracasos de política exterior de los Estados Unidos de todos los tiempos, de todos los gobiernos. Por ejemplo, el peor el de los contras, ¿no? Claro, pero no es solo eso, es como el proceso completo de intento de instaurar la democracia y de combatir la insurgencia terminó en una región que dejó de ser una región sumida en las dictaduras para pasar a ser una región sumida en las guerrillas, para terminar hoy siendo una región sumida en democracias inútiles, débiles o inoperantes, asediadas por las actividades de las mafias, sea del narcotráfico, sea de corporaciones criminales, las maras, etcétera, y todo lo demás. La relación con México creo que ha sido una de las cosas más terribles, ¿no? En todo el periodo.
creo que la gran apuesta de política exterior de los Estados Unidos con América Latina fue la promoción de la democracia. Esa fue la gran apuesta. Pero vamos a basarnos en los hechos. Vamos a basarnos en los hechos. ¿Cuántos países de América Latina tienen una democracia sólida? Poquiticos. Una democracia que la gente pueda criticar al gobierno, como siempre pasa en todos los países, y que la gente pueda decir que los políticos son una mierda absoluta, pero que aún así la democracia aguante. ¿Cuántos? Son Costa Rica. Que ha sido una democracia tutelada por los Estados Unidos, Daniel. Costa Rica. Del resto no veo otra. Bueno, hay gente que te dirá Chile. Después de... Bueno, pero con lo que se está viviendo en Chile, nos damos cuenta que no, el sistema no era perfecto. Colombia fue un ejemplo de una democracia que a pesar de todo seguía ahí siendo una democracia. Podría ahora, decirse. te cambio el enfoque. ¿No te parece que por este marco de situaciones anteriores al tiempo actual con respecto a la política exterior de Estados Unidos y algunos bastantes fracasos con casos de nuestro continente y de nuestra región latinoamericana, es la razón que explica la cautela en estos tiempos de la política de Estados Unidos? Y cuando uno, por ejemplo, ve a Trump y dice, quiero ver a Trump y quiero ver a Reagan, y no ve a Reagan porque uno dice, le falta decisión, y le falta decisión al Partido Republicano, y le falta decisión a los demócratas. ¿No te parece que es que justamente esos resabios de fracasos han llevado a que sean muy cautos a la hora de emprender acciones, vamos a ponerle un nombre, audaces, atrevidas, con respecto a problemas puntuales en la región? Yo creo que ahí tenemos la respuesta. Que claro, por eso porque es que hay un problema de confianza. Porque las clases políticas de América Latina tienen una gran desconfianza con la política exterior de los Estados Unidos, y esa desconfianza tiene fundamentos. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos decide apoyar los procesos de independencia, la solidificación de las independencias en Hispanoamérica, y que América Latina se convirtiera, en la América toda se convirtiera en un territorio donde las potencias europeas no tuviesen acceso. Bueno, eso tuvo a la fortaleza de un presidente como Teodoro Roosevelt, pero tuvo también a unas clases políticas en América Latina y a unas élites académicas donde teóricos argentinos fueron capaces de exponer o de darle, de teñir de legalidad todo lo que significaba el combate contra el cobro compulsivo de deuda y el bloqueo de costas para cobrarla. Y allí las clases políticas de América Latina de alguna manera confiaron en los Estados Unidos diciendo, bueno, para ser nosotros víctimas de 5 imperios, bueno, vamos a creer a los Estados Unidos que por lo menos con ellos nos podemos sentar. Eso ocurrió en ese momento. Hubo allí, sin duda alguna, ese fue el momento que se critica muchísimo, el destino manifiesto y la cosa, y América para los americanos. Si no hubiese existido esa consigna, América para los americanos, eso fue lo que selló, lo que de alguna manera dejó establecido que América era un continente independiente que no dependía de Europa, desde el punto de vista político, se quiera o no. ¿Qué termina ocurriendo? ¿Y qué termina desarrollándose? Termina ocurriendo que, pues, los aliados de los Estados Unidos en el continente empezaron a variar y empezaron a caer en esa política son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Entonces no importaba que el aliado en América Latina fuese un dictador, si ese dictador conservaba los beneficios y los privilegios de empresas o de los intereses de ciudadanos de los Estados Unidos. No, y lo que interesaba era que no llegara el comunismo, Daniel, en una época que... No, pero eso fue mucho después, Neomar. El problema del comunismo ya es de posguerra. Yo te estoy hablando de la primera mitad del siglo XX. Okay. En la primera mitad del siglo XX, ¿cuál era la complicación? No era el comunismo, era los intereses, que los Estados Unidos lograra
en una verdadera y bien lógica guerra comercial, desplazar a Europa en el continente, que se posicionaran las empresas de los Estados Unidos, bien fuese agropecuarias, bien fuese comerciales, bien fuese petroleras, en la región, desplazando a las europeas. Y la política era: quien me garantice a mí eso es mi aliado, y quien no me lo garantice es mi enemigo. Eso causó, sí, una gran desconfianza porque podía una clase política, la clase política venezolana, por ejemplo, Betancourt, tenía razones para desconfiar de los Estados Unidos, y él lo decía, porque él decía que ser amigo de los Estados Unidos era como dormir con un elefante, porque quizás, si usted dormía al lado, el elefante lo protegía de peligro, pero si el elefante se volteaba, lo aplastaba. ¿Y de dónde venía Betancourt? ¿Y de dónde sacaba esa historia? ¿Cuál era la relación no de Betancourt, de esa generación completa política venezolana con los Estados Unidos? Bueno, ellos eran víctimas de Gómez, y Gómez era un aliado de los Estados Unidos. Ellos se montaron en el experimento del trienio ADECO con Gallegos, y Gallegos, a pesar de haber sido recibido en los Estados Unidos por el presidente Truman, bueno, los Estados Unidos no tuvo empacho en apoyar un movimiento para derrocar a Gallegos. Y luego los que derrocaron a Gallegos y recibieron la venia de los Estados Unidos y el apoyo de los Estados Unidos y fueron aliados de los Estados Unidos, vieron con desconsuelo cómo los Estados Unidos los dejó caer. Entonces era como que era difícil esa alianza, porque esa alianza no era del todo firme. Esa desconfianza se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú me dices a mí que Trump no es Reagan, ni tiene la determinación de Reagan, yo tendría que decirte que le faltan dos cosas principalmente para poder ser Reagan. Número uno, le falta tener la Guerra Fría. Es lo primero. Y número dos, le falta tener el mundo que tenía Reagan. Y no tiene ninguna de las dos cosas. Uno es lo que es. Sin embargo, Daniel, opera en nuestra mentalidad como latinoamericanos, la idea como latinoamericanos favorables a los intereses de Occidente, ¿no? Y incluso que vemos con buenos ojos a la política norteamericana y su desarrollo como democracia y con todas sus imperfecciones. Pero opera muchas veces, Daniel, la visión de que esos gobiernos de los Estados Unidos de América son infalibles y de que esos gobiernos, si toman una decisión es porque ya el juego está cantado, ya porque no hay tutía, como se dice en España, que ya no hay posibilidad de error alguno, pues, y de que ellos nunca se han equivocado en la historia. Y lo que más o menos nosotros estamos tratando de poner aquí a trasluz es que sí ha habido equivocaciones y que no son realmente unos tipos que están vacunados contra los errores, los gobernantes de los Estados Unidos. De hecho, yo creo que para entender que hay mucha gente que se lo pasa diciendo, bueno, que esta gente es contradictoria, que cómo es eso que por un día sacan unas sanciones y al día siguiente entonces piden diálogo y todo lo demás. Yo creo que esta cautela, entre comillas, como les decía yo hace rato, se explica en función de estos hechos históricos, Daniel, que es que a ellos la acción decidida, y por acción decidida entiéndase, por ejemplo, la invasión de Vallecochinos en Cuba, el poner tropas internas de un país a conspirar o a apostar a la caída del régimen a través del proceso de la insurgencia armada, como en el caso de los Contras en Centroamérica, el caso de apoyar al líder de un país, así fuese un verdadero hijo de puta, como el caso de Pinochet, o como el caso de ya no la dictadura unipersonal argentina, sino dictaduras colegiadas, como el caso también de... O apoyar a los Somoza. Que ya es una dictadura familiar, la dictadura colegiada del Brasil, por ejemplo, que son jugadas que a la luz de la historia no se ven tan bien, o sea, no salieron tan bien, aunque uno, y yo me asumo y tú te asumes también como anticomunistas, pueda ver con buenos ojos el hecho de que no llegó el comunismo a cundir en esas sociedades, pero los costos fueron terribles, los costos fueron altísimos, y sobre todo, además, esto generó, aquí hay un problema de cultura histórica, Daniel, que es la visión no resuelta de América Latina en su complejo de minusvalía frente al tema del gigante del norte, ¿no? Entonces, frente a un complejo que ya es histórico, esos errores en política exterior de, repito, apoyar a un dictador
contribuir a la creación de una milicia interna, una especie de paramilitarismo interno para derrocar un régimen, o la vía incluso de la intervención con tropas propias en un territorio ajeno, eso propició que la visión esta que se tenía sobre Estados Unidos como el gigante malo del norte se impulsara. Entonces yo creo que ellos han tratado de hace mucho tiempo, lo que pasa es que algunos han sido muy torpes y demasiado concesivos o demasiado entregados, porque también tú tienes un país que tiene que reafirmar unos intereses frente al mundo. O sea, Estados Unidos tiene que reafirmar unos intereses no solamente frente a América Latina, sino frente al mundo, como lo hace Putin en función del territorio que él dice administrar, como lo hace la China de nuestros días. Y en eso yo creo que fracasó con su pusilanimidad el caso de Barack Obama. O sea, Barack Obama se le pasó la mano, porque el tema de Cuba, y siempre lo traigo a colación cuando se trata de hablar de cómo Estados Unidos trata de recomponer su política exterior, sobre todo con América Latina, creo que se pasó de maraca. O sea, Cuba al día de hoy, 8 años, Daniel, después de que se impulsó esta política de distensión, ha sido totalmente fracasada, porque Cuba no ha derivado en ningún proceso de democratización, nada, las mafias siguen allí, los Castro siguen mandando, es peor incluso, porque a Cuba se le ha lavado la cara frente a un mundo que ahora dice, bueno, no, es que incluso hay alternabilidad porque Díaz-Canel es el presidente, no, es peor, porque la dictadura cubana sigue allí. Entonces yo creo que esto es lo que explica un poco el proceso de Estados Unidos, Daniel, y su cautela. Y yo creo que en eso Trump ha mantenido un interesante balance hasta ahora, distanciado de esa pusilanimidad de Obama, ¿no? Yo creo, Neomar, que además hay otro tema. Todos los complejos que tenemos en nuestro ADN latinoamericano nos lleva a ese nacionalismo que en el caso de América Latina siempre es contra los Estados Unidos. En América Latina el que es nacionalista es irremediablemente anti-yanqui. Y dirán ellos antiimperialistas. Ellos lo pueden disfrazar de antiimperialismo, pero en realidad lo que son es anti-yanqui. Anti-gringo. Es así. Entonces eso, de alguna manera, cuando Barack Obama se monta en aquello de salir a buscar alianzas, como lo hizo Bill Clinton, yo creo que si yo pudiese datar un momento en el que perdimos la oportunidad de ver en los Estados Unidos un proceso de orientación de su política exterior hacia la resolución de las grandes rémoras, de los grandes problemas y al verdadero trabajo conjunto para alcanzar unos objetivos comunes, sin duda alguna fue en el gobierno de Bill Clinton. Se perdió una valiosísima oportunidad porque las oportunidades estaban dadas. Número uno, porque Bill Clinton es el presidente de la posguerra fría. O sea, Bill Clinton es el hombre que le gana las elecciones a un George Bush padre que quería reelegirse y que se había convertido para el electorado de los Estados Unidos y para la opinión pública en una pieza de museo, porque después de haber sido un agente de la CIA y toda aquella cosa, bueno, para el año 92 se pensaba que ya ganamos. Ya ganamos la Unión Soviética, aquí no necesitamos a estos espías, a estos tipos, aquí necesitamos otra cosa, aquí queremos ser felices, aquí queremos vivir la felicidad y la alegría de que más nunca tendremos una guerra. Les tocó una papaya que era Boris Yeltsin en la ex Unión República. Sí, bueno, todo aquello. Claro, ¿no? Y el derrumbe y toda aquella cosa, y se pensaba que la democracia iba a prevalecer e iba a ganar. Eso, de alguna manera, ¿qué ocurre? Como desapareció el enemigo grande, el que nos quiere quitar lo nuestro, entonces ya tampoco es que vamos a ser tan duros en América Latina, porque ya no hay una amenaza, y resulta ser que no, porque el gran tema, que es cuando se lanza el experimento que hace Bill Clinton de la Cumbre de las Américas. Cuando se lanza el experimento de la Cumbre de las Américas, Bill Clinton, si recuerdas, puedes ver el discurso que da Bill Clinton allí, y Bill Clinton llega con una agenda donde planteaba que habían dos caminos para lograr el desarrollo de América Latina: la democracia y el comercio. Esos eran los planteamientos. Y en su discurso él decía: todos los países del hemisferio menos uno son países que están en la democracia. Todos los países del hemisferio menos uno son proclives al comercio. Entonces, ese menos uno era con Cuba. Claro. Entonces, ¿qué ocurre?
que no se remató. O sea, los Estados Unidos debió haber rematado a Cuba, porque Cairo debió haber rematado ese caso y no lo hizo. Por distintas razones no lo hicieron, pero debieron haberlo hecho. ¿Y qué ocurre con todo eso? Ocurre que al no hacerlo, dejan vivo a ese enemigo que seguía actuando, nunca dejó de actuar. Y entonces viene otra cosa que es el gran problema, la gran caída, el gran escollo para la agenda de los Estados Unidos para con América Latina. Número uno, bueno, que ya empiezan a caer como moscas grandes referentes de la región en materia de liberalización de las economías y en materia de solidificación de la democracia. Entiéndase, cae Carlos Andrés Pérez, se estanca el proceso de crecimiento de la Argentina, se estanca, se cae, empiezan los problemas en Brasil, empiezan a caerse uno a uno los gobiernos, pero hubo como un momento en el que el continente se paró en seco y empezó con unas clases políticas un poquito más maduras, aburridísimas todas, una gente aburridísima como Itamar Franco, como Fernando Enrique Cardoso, como Rafael Caldera, en unos procesos como el presidente Pastrana. O sea, empezó como un proceso lento en el que se pensaba que sí se puede avanzar, pero en el año 99, antes de que Bill Clinton perdiera, hubo el gran parón, que fue una cosa global, que fue el efecto Seattle, que es cuando los huérfanos del comunismo mundial encuentran una nueva arma para enfrentarse a los Estados Unidos, que es los antiglobalistas, los anticomercio, los antitrade, los antitrust, los antitrade, que fue aquel gran movimiento que se dio en Seattle cuando la gran cumbre de la Organización Mundial del Comercio, en el que acabaron con esa ciudad, y cada vez que se reunían para hablar de liberalización del comercio, había un gran escándalo. Bueno, eso fue en todos los países, horrible, acababan, y empiezan entonces a surgir personajes que no decían que eran comunistas, sino que decían que estaban en contra de la globalización, porque la globalización era enemiga de los pueblos. Y eso coincide, y en eso se monta Fidel, y empiezan a ocurrir desgracias. La llegada de Chávez al poder, año 99, la llegada de Lula, 2003, el ascenso de la izquierda en Chile, cuando gana Ricardo Lagos la presidencia de Chile, del Partido Socialista, la caída estrepitosa y lamentable de la Argentina desde el punto de vista económico, y luego su caída en manos de la organización criminal kirchnerista. Y así el resurgimiento del sandinismo en Nicaragua, el tema de la desesperación que se presenta en Brasil, en México, en el sistema político, porque se quiebra la dictadura perfecta, y entonces queda todo el mundo como... A Cuba la dejaron sin rematarla. No le tiraron el conteo de 10 y Cuba agarró un segundo aire a través de interpuestas personas, y con ese segundo aire tiene en jaque mate en estos momentos al continente, porque Cuba es un caso no resuelto, y mientras Cuba no se resuelva, y de aquí partimos siempre nosotros, no es Venezuela, no solamente Venezuela, sino que buena parte del continente no se va a resolver. Así es, y Cuba lo que hace es, cuando Cuba se siente en peligro, lo que hace es crear conflictos en otros sitios para dispersar los esfuerzos. Cuba es la cabeza de la hidra. Eso creo que no lo han entendido todavía quienes hacen la política exterior de los Estados Unidos. Ojalá lo entiendan, y ojalá podamos hablar de que así como Venezuela fue el ejemplo, el momento en que los Estados Unidos decidió en el año 1902 lanzar su política de América para los americanos, pero ejecutarla y decir no, aquí basta de esto. Quizás, ojalá podamos ver ahorita que también en el caso de Venezuela estemos hablando de que no, aquí no vamos a seguir tolerando a la cabeza de la hidra que es Cuba, promoviendo desgracias en el continente, y cueste lo que cueste, habrá que acabar con esto. Ojalá así sea, esperemos que así sea.
y ya veremos si eso ocurre, Neomar, pero se nos acabó la ñapa. Se nos acabó la ñapa y se nos acabó esta emisión. El vino no se me ha acabado, el vino no. No, gracias a Dios, gracias a Dios. Nosotros la gente de Vinostrum. Sí, ese es el de Vinostrum que se llama Viñas del Vero, un ron del 2016, somontano. Del Vero Vino. Miren, si quieren acceder a estos productos, pueden conseguirlos en la cuenta de Instagram de Vinostrum, @Vinostrum, no Trump, Trum, en M se queda 58, Vinostrum 58. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, la cuenta de Daniel, patreon.com/delaraf, la mía patreon.com/neoadolfo. Gracias a quienes se suscriben a nuestros canales. Bueno, en la descripción y en el comentario destacado está el enlace para que vayan a ver la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar. Y por supuesto, como siempre, les agradecemos por sus likes, por compartir este video y por suscribirse a nuestros respectivos canales. Tú sabes que hay gente que se queda, bueno, porque es que eso de beber, no, amigo. No pare. Vinostrum. Vinostrum para todo el mundo. Estamos en cuarentena. Claro. Hay que darle contentura al alma. Nada mejor para la cuarentena. Nada mejor para la cuarentena que Vinostrum. Claro. Por cierto, si usted está viendo este programa el día domingo, aproveche y pase por aquí y déjele las felicitaciones a Neomar Hernández, que el domingo 5 de abril está de cumpleaños. Así es. Y felicitaciones también a Javier, por allí, que está de cumpleaños. Claro, cómo no, el hombre del corito histórico, al patriarca del Toti. Bueno, amigos, se nos acabó esta ñapa. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.